Hola amigos. El presidente Gabriel Boric ha asistido a la Asamblea General de la ONU para expresar sus preocupaciones sobre la situación global. En su discurso, ha abordado temas que considera cruciales para el bienestar internacional. Sin embargo, esta acción ha generado controversia en Chile, ya que muchos ciudadanos sienten que está comprometiendo la soberanía del país sin consultar al pueblo. La percepción de que Chile está siendo vendido al globalismo sin el consentimiento de sus ciudadanos ha dejado a muchos preocupados por la integridad nacional. Esta situación se agrava con la inseguridad ya que está desbordada y que el gobierno está priorizando la ayuda a extranjeros mientras descuida a los ancianos y jóvenes chilenos. Además, la gestión de la delincuencia, que muchos consideran desbordada, añade una capa adicional de descontento. Es importante analizar en detalle el pacto que el presidente Boric ha firmado. ¿Qué implica este acuerdo para Chile? ¿Cuáles son los beneficios y los posibles riesgos? ¿Cómo afectará a la política interna y a la percepción de seguridad en el país? Estas son preguntas que debemos considerar para entender plenamente el impacto de las decisiones tomadas. A continuación analicemos el video para tener un contexto de la situación. Desde Chile les digo con frustración pero también con esperanza que si no hemos hecho lo que debemos para construir un mundo mejor todavía estamos a tiempo para hacerlo. Y eso requiere cambiar nuestras instituciones. Y acá hay una conversación que siempre está sobre la mesa pero que nunca termina de resolverse, que tiene que ver que este espacio, las Naciones Unidas, están hechas en la forma de un mundo que ya no existe. Fue un día importante ayer en la Asamblea de Naciones Unidas porque se realizó la reunión de países por el futuro que termina con la decisión de adherir al Pacto del Futuro, lo que muchos interpretan como una actualización de la Agenda 2030. ¿Qué es esto que obtuvo el consenso no de todos, pero sí de la mayoría de los países de los 193 que forman parte de Naciones Unidas? Bueno, es básicamente una hoja de ruta de hacia dónde debería ir el mundo en los próximos años. Y ahora te voy a explicar por qué hay que ponerle mucho condicional a este debería, que es además el gran impulso de el actual secretario general de las Naciones Unidas, de Antonio Guterres, que cree que este tiene que ser su legado. Y ahora vuelvo al debería. Y esto tiene que ver con que vas a ver acá muy buenas intenciones o muy lindas declaraciones. Poco de esto termina siendo cumplible y esto va, diría que al núcleo, al meollo de muchos de los problemas que tiene hoy las Naciones Unidas. Pero, ¿cuáles son los objetivos centrales? Abordar las grandes amenazas que enfrenta la humanidad y promover un mundo más seguro, más pacífico, más justo, más inclusivo, más sostenible y más próspero. ¿Quién podría estar abiertamente en contra de esto? Nadie. Ahora, el punto es que el mundo ni es más seguro, ni es más pacífico, ni es más justo, ni es más inclusivo. Vamos justamente en sentido contrario. Entonces uno se pregunta, ¿para qué exagerar con las declaraciones cuando la realidad te está mostrando que el mundo está yendo en un sentido muy contrario? Esto además de que hay muchos países que suscriben y después hacen todo lo posible para que el mundo sea menos seguro, menos pacífico, menos justo, menos inclusivo, menos sostenible y menos próspero. Pero bueno, esto es lo que se firmó ayer. Vamos a ver algunos detalles más. ¿Qué es lo que se quiere incentivar a partir de esta firma? La cooperación internacional sólida, el fortalecimiento del sistema multilateral, es decir, cosas que como sabemos están en una crisis absoluta, como hacía mucho tiempo que no se veía, y esto incluye, casi que te diría como un estímulo, como una invitación para que sobre todo los países del sur global, lo llamamos sur global, acompañen reformar el Consejo de Seguridad. Ustedes saben que una de las grandes impugnaciones que se le hacen a la ONU, en parte con razón, tiene que ver con que el Consejo de Seguridad funciona de una manera muy cerrada. Tiene 15 miembros, solo 5 son permanentes, los otros 10 van rotando y los 5 permanentes tienen derecho a veto. Son obviamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. ¿Qué significa? Que no puede salir nada del Consejo de Seguridad, que es el único ente que tiene órdenes y puede emitir órdenes vinculantes. No puede salir nada si no están de acuerdo los 5 países. Cosa que hoy parece imposible que estén de acuerdo en algo estos 5 países. Bueno, ¿qué se plantea?
que haya otros 5 miembros permanentes. Es decir, por ejemplo, y esto es lo más fuerte, que haya uno por continente. Entonces, que por ejemplo Brasil sea miembro permanente, que la India sea miembro permanente. Ahora, ¿tendrán derecho a veto también? Difícil. Pero bueno, por lo menos esto está dentro de las propuestas que podrían llegar a incluirse. Vamos a ir a algunos detalles, cuestiones más puntuales, que están sobre todo aquí en lo que genera algún grado de resistencia de parte de algunos actores del mundo a nivel internacional. Primero, Agenda 2030, es decir, restablecer y volver a plantear algunas de las cuestiones de la Agenda 2030, que son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que plantean que tiene que haber un mundo con mayor igualdad, un mundo con mayor igualdad entre varones y mujeres, un mundo donde se respete el medio ambiente y se combata el cambio climático. Temas que sobre todo en cuanto al cómo muestran hoy disidencias importantes, por lo menos en el mundo occidental. Si vamos al mundo no occidental, en realidad hay muchos que suscriben y hacen todo lo contrario. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Bueno, planteos como erradicación de la pobreza. Aquí pasa a ver que algunos plantean diferencia. ¿Cómo se erradica la pobreza? Bueno, hay cierto apoyo, por ejemplo, detrás de estas ideas a poner más impuestos a las grandes fortunas. Bueno, del otro lado hay muchos que dicen, bueno, no, impuestos a las grandes fortunas en realidad, lejos de ayudar a erradicar la pobreza, van a hacer que la economía crezca menos y que por lo tanto haya menor generación de riqueza. Eso es una de las cosas que impugnan. Combatir el cambio climático. Bueno, lo veíamos recién respecto a lo que pasaba en Suiza. ¿Cómo se combate el cambio climático? ¿O hasta dónde hay que llegar en el combate al cambio climático? En Suiza, como te contaba recién, el 63% rechazó en un referéndum tomar medidas para endurecer los controles medioambientales porque se cree que de esa forma se va a afectar el abastecimiento de alimentos y sobre todo la producción y que se va a terminar afectando demasiado la economía. Bueno, por eso hay muchos que no están de acuerdo no con la idea de combatir el cambio climático, sino con la forma que sugiere la ONU que debe combatirse el cambio climático. Y después esto es muy interesante, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Bueno, ¿esto qué supone? Como principio, todo Occidente está de acuerdo con esto y es lo que un poco tratan de hacer muchos países. Ahora, ¿esto supone que haya que poner cupos para todo? Hay algunos que creen que sí, otros que dicen no, los cupos en realidad atentan. Es interesante, y ahora vamos a ver los países que apoyaron esto y los que no, la cantidad de países que votaron a favor de esto, y en los hechos son países donde las mujeres son ciudadanas de segunda, tercera o cuarta categoría. Bueno, esto es presentado por la ONU como el plan para que el mundo avance hacia esto, pero en el fondo hay muchas divisiones. No muchas de estas divisiones se han hecho públicas, pero algunos sí han planteado sus disidencias. Vamos a ver cómo salió justamente la votación respecto de esto, ¿no? Los que están en verde son los que suscriben básicamente esta idea, más de 140 votos a favor. Claro, vos ahí tenés, cosas interesantes. Etiopía, Egipto. Quiero ver algunos países más así, en un repaso muy rápido, de países de Guinea-Bissau, países que votaron a favor, estoy leyendo, ¿no? Indonesia, está lleno de países que votaron a favor y, por ejemplo, los derechos de las mujeres se hace todo lo contrario. Lejos de respetarse, incluso se terminan vulnerando porque hay cuestiones culturales que también están de por medio, ¿no? Bueno, ¿quiénes votaron en contra? Aquí el que tomó la voz cantante es Rusia. Rusia, fíjate que lo vas a ver, dijo, acá podés ver el voto de Rusia, está por acá, dijo, no, estos son objetivos de Occidente. Acá Rusia, hay que decirlo, se hizo un poquito cargo de lo que otros callan, que es decir, nosotros no tenemos los mismos valores que Occidente. Nosotros no creemos en muchas de estas cosas, así que votamos en contra. En realidad decimos, hay que hacer una serie de enmiendas que no se pudieron hacer y votaron en contra. Y solamente aliados muy estrechos de Rusia votaron en contra también. Bielorrusia, Irán, Nicaragua, Sudán y Siria. Fíjate la cantidad de muy poquitos votos en contra. Pero tuviste algunas abstenciones, Cuba, China, Argelia, Bolivia, también aliados, podríamos decir, Kazajistán, Kiribati, Maldivas, Malasia, Laos, Arabia Saudita, Omán, Pakistán. Abstenciones, un poco porque no están muy de acuerdo con esta línea. Pero lo interesante son los que no votaron, porque ahí empiezan a aparecer países
que son occidentales, pero que no están de acuerdo con esta visión que llega desde la ONU. Y ahí tenés un caso muy notable, que es el de Argentina, por ejemplo. No es el único, no es el único que se ausentó, pero es uno de los más importantes en lo que es esta recorrida. Está, creo, El Salvador también. Bueno, pensando en Bukele y Milei como presidentes que tienen algunas afinidades, ¿por qué Argentina está en contra de esto? Bueno, veamos primero lo que publicaba ayer la canciller argentina, Diana Mondino, que habló en la previa justamente de esta votación. Después nadie se presentó a votar. Hoy en la ONU nos disociamos del pacto del futuro. Elegimos un mundo mejor para cada uno de los niños, hombres y mujeres que habitan nuestro suelo. Argentina quiere tener alas para su desarrollo sin estar sujeto a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas. Argentina será un faro de libertad. ¿Podemos escuchar lo que decía además Mondino? Sin embargo, muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, bueno, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Señor presidente, mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. ¿Cuál es el fondo de la diferencia de hacerlo sencillo? Desde la ONU, desde el establishment político global, hoy está la idea de que hay que ir a más regulaciones. Regulaciones sobre la economía, regulaciones sobre la vida social, regulaciones sobre las redes sociales, sobre la inteligencia artificial. Esto también está presente. Cada vez más regulaciones para lograr que ese mundo sea más justo. Bueno, la idea que tienen otros, el gobierno de Milei es muy claro en este sentido, no. Menos regulaciones. Hay que ir a todo lo contrario, no regular, que cada uno y que el mercado resuelva y que en todo caso habrá que vivir con los riesgos y los beneficios de la libertad, pero hay que ir hacia menores regulaciones. Ese es el eje hoy de la discusión, te diría, en el mundo occidental. El mundo oriental está en otra. Ahora, la pregunta, y con esto cierro, es, frente a esto hay dos posiciones, los que están en contra. ¿Lo dicen como ha hecho Mondino ayer y como lo va a hacer Milei mañana, y eso los va a llevar probablemente a muchos roces con otros países, o hacen como hacen prácticamente el resto de los países, que dicen discursos muy lindos, firman y después van y en sus casas hacen exactamente lo contrario de lo que firmaron antes? El presidente Gabriel Boric se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para dar un nuevo impulso a los lazos económicos, comerciales, políticos y culturales entre Chile y la Unión Europea, la misma que tiene sumida en delincuencia y llena de migrantes ilegales. Durante su visita a Nueva York, también se reunió con el líder palestino, reiterando el apoyo irrestricto de Chile a la existencia y reconocimiento del Estado de Palestina. Este encuentro generó la molestia de la comunidad judía en Chile, quienes acusaron a Boric de no defender principios y de apoyar a un bando sin considerar la otra postura. La situación ha generado preocupación sobre el futuro del país, con críticas hacia la casta política chilena por su aparente desinterés en la clase media, que se siente desamparada en muchos aspectos. ¿Qué opinas de esta situación? Si te gustó el video, regálame un like, comenta y comparte.